sea, ¿qué te llevó a hacer esas caricaturas? ¿El periodismo o los dibujos te llevaron al periodismo? ¿Dónde está como este engranaje? ¿Dónde sucede ese engranaje en tu vida? Bueno, fíjate, el tema de Radio Rochela es interesante porque era una iconografía que todos manejábamos en el país. Creo que tiene que ver con eso, del humor como un reflejo social. Pareciera que la gente prende la televisión o abre la prensa para saber en qué estado está su vida. ¿Qué pasó? Radio Rochela los tomó y los puso en escena. Entonces la gente se empezó a dar cuenta que había hombres. Yo no sé si tiene que ver esto a nivel mundial o que también nuestra sociedad venezolana es un poco muda. Primero, aquello que decía Cabruja del poder del disimulo. Nosotros estamos formateados para que no pase nada. Siempre hay que, tú sabes, como que, cuidado, que de eso no se habla. De eso no se habla, de eso no se puede enterar. O sea, resulta que, mira, que ella tiene el pelo un poco pelo malo, pero no es, que nadie se dé cuenta, por eso tiene que ponerse ese pelo así planchado, porque nosotros siempre tenemos cosas ocultas. Y esto es un tema social. O sea, yo me voy al ejemplo cotidiano, pero llevándolo a una expresión de lo que nosotros somos. Cuando nos confrontamos con sociedades que vienen de un potencial de palabra, que nosotros no lo hemos tenido. ¿Por qué? Porque en nuestras casas no se habla, en nuestras sociedades tampoco se habla, sino en lo que es establecido. Cuando vamos a España, por ejemplo, o Argentina, que también hay como un ejercicio de la palabra, la gente se reúne a preguntarse cosas íntimas. O sea, ¿cómo va tú? ¿Eres feliz? Nada. ¿Cómo va tu vida? Mira, bueno, el sexo, argentino además se psicoanaliza esta semana, sí. ¿o no? O sea, y el argentino se psicoanaliza y dice que se psicoanaliza, lo hace público, lo hace todas las público semanas, y como se ir al expresa. gimnasio. Entonces, nosotros, claro, tenemos toda esa suerte de tabúes sociales, nos reunimos más bien para darle cierto barniz más externo, pero sufrimos, porque somos una sociedad que también necesitamos hablar y a veces no sabemos cómo. A veces la caricatura, ¿qué es lo que hace? Aglutina toda esa mudez y la lleva a un potencial expresivo. Entonces la gente te dice, oye, pero gracias, ¿sabes? Que lo tenía atragantado aquí y no sabía cómo decirlo. Y entonces el dibujo lo dice, o lo dice la televisión, o lo dice quien lo pueda decir, o quien lo pueda elaborar. Por eso también somos presas de farsantes, porque entonces cualquier persona que tenga un don de palabra, nosotros nos vamos atrás de esa persona como los delfines, al suicidio masivo, ¿no? Y entonces nos quedamos encallados en la orilla. Entonces, claro, el poder del dibujo, volviendo al tema pues, que nos interesa, la responsabilidad de crear un tema en el arte, igual con lo que es el trabajo expresivo, en la música, en lo que sea, cualquiera de lo que sea el talento que uno pueda tener, y ese talento a favor de un compromiso que también es opcional, porque no todo el mundo lo quiere tener. La libertad tiene unas consecuencias, y lo hemos visto, no solamente en nuestra sociedad, sino en el mundo. En Francia, pues, asesinaron una masacre de caricaturistas, una gente que hacía dibujo, y bueno, había una consecuencia de libertad, y creo que hay un antes y un después, porque hay una polémica de decir, bueno, está bien que los mataran, porque la sociedad también se fue hacia unos límites en ese sentido, como aquella cosa culposa, pues, de que estos pecadores, o la libertad, ¿cómo hacemos? Hay que dejarla que fluya y de repente tenemos que escuchar cosas que no nos gustan. Ahí hay un tema también que trae muchísima cola y que no es mi intención que hablemos aquí de eso, ¿no? Porque pues, en tus caricaturas lo que siempre ha habido es mucho compromiso social, ¿no? No político, no religioso, sino social. Con la llegada de las redes sociales, entonces todo el mundo empezó a tener blogs.
¿no? Entonces la gente empezó a armarse su blog con todos sus temas y aquellos artículos larguísimos y muy concienzudos y qué sé yo. Después entonces empezamos a compartir esos blogs en formatos un poco más pequeños y cada vez más pequeños. Y mejor ahora un video, porque es que la gente no tiene tiempo de leer. Y si el post es muy largo, lo van a pasar. El video mejor. No, pero entonces el video ya que no sea de 2 minutos, 30 segundos. No, de 30 no, de 15. No, yo creo que ahora mejor es de 7 segundos. Entonces ya estamos como en una inmediatez que parece que tenemos que consumir el mismo contenido que consumíamos en un editorial en 7 segundos. Y la caricatura se salva de pasar por todo ese proceso de palabra, porque la caricatura es inmediata, porque en menos de 7 segundos tú eres capaz de ver una imagen y digerirla, absorberla y que te provoque algo. La caricatura se salva de ese arrastre de la tecnología. Tú después de tu salida de prensa, ahora tienes esta exposición, ¿cómo tú diseminas tus caricaturas a tu audiencia, a la gente que te sigue, a la gente que todos los días quiere saber tus caricaturas? Digitalmente, ¿cómo te va con eso? ¿Qué opinión tienes de ese acercamiento, que ya no es en papel? Bueno, yo creo que en mi caso personal yo hice yo hice el camino contrario de lo normal, pero como siempre he sido un poco bastante anormal, nunca me he preocupado por eso. Por fortuna. O sea, en realidad, o sea, viene a ser normal. Sí, y además mi dislexia también me ayuda a cambiar las cosas, entonces yo me divierto mucho con todo este juego. Yo amo el papel, a mí me encanta dibujar en papel, yo dibujo en papel. Y bueno, también lo puedo hacer en una tablet, lo puedo hacer en la computadora, aunque me gusta dibujar el color en la computadora porque me acostumbré por muchos años de prensa, pues el color había que resolverlo muy rápido y en la prensa todo es para ayer. Como mis amigos ilustradores de cuentos que pasan 6 meses haciendo un cuadro de ilustración de un dibujo que va para un cuento y es maravilloso porque tiene detalles, tiene capas, tiene colores. Tú consigues ahí todo un universo visual en desarrollo de una historia. Bueno, a mí eso me da un estrés tan horrible. Que yo digo, no, es mucho tiempo. Es mucho tiempo, o sea, Ahí perdió media vida. El tiempo perdido después, o sea, es así, una cosa letargada, maravillosa, pero es que, claro, yo digo, pero ya va, se están muriendo unos niños en África, yo no puedo perder el tiempo en esto, entonces porque yo creo que lo simple, y con Rolando, pues, con toda esta teoría de menos es más, de la Bauhaus, o sea, es eso, llegar a lo simple, llegar a poder decir mucho con poco. En 7 segundos. Y aquí en el dibujo, pues, tú tienes que contar toda la película en un solo cuadro. Y si pierdes esa oportunidad, si pierdes ese cuadro en la idea que no era la clave, pues perdiste el momento y no dijiste nada. Exacto. Y además justo en el momento en el que tiene que salir ese dibujo, en el momento en el que tienes que contar algo que la gente lo va a entender. Sí, porque además el entorno puede cambiar. Exactamente. Y si te cambia el entorno, cambia la idea y puede cambiar también el concepto. Yo siempre decía, si hago un dibujo de una persona, X, Y, Z, una crítica social o lo que sea, esa persona puede amanecer muerta, por ejemplo, y el periódico al día siguiente sale con aquella cosa y uno cómo queda, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, lo que le pasó a Roberto Weil, por ejemplo, hizo una caricatura de unas ratas en un velorio. Por supuesto, para la revista, por lo menos tiene 2 o 3 meses de antelación que se entregan esos dibujos. Pero justamente el día que es publicado, murió una persona del gobierno y entonces, claro, ya se vuelve lo que es la proyección psicológica. Claro. Ellos vieron ratas y se vieron ellos mismos. Entonces fue una cosa que no pudieron y el pobre caricaturista pues salió en todas las redes perseguido y todo este rollo, cuando era un dibujo que él había hecho y que siempre hacía cosas de animales en sus estampas, ¿no? Claro, de contexto. La geografía es importante, la geografía también de la idiosincrasia cultural de cada sociedad. No es lo mismo aquí, por ejemplo, yo siempre digo, y lo hemos hablado, Miami, pues
es una ciudad tan plana, tan extensa. Nosotros venimos de una ciudad como Caracas, que es pequeña, que es un valle, donde todo el mundo se tropieza a los codos. Aquí resulta que tú haces así y no consigues a nadie, ¿no? Porque la gente vive en Maracay, aquí todo queda en Maracay. Entonces, pues bueno, no hay otra manera que entender que la geografía cambió, entender que esto es un país diferente, que también hay una normativa, unas leyes a las cuales hay que absorber para poder opinar y trabajar en un estilo de lo que... Pero Raima, tú llegaste aquí y llegaste a meterte en la olla, de una, de una. Yo conversaba con Raima tras bambalinas y le decía que yo me imaginaba a Raima diciendo, bueno, listo, me voy a ir a Miami, y entonces, bueno, sol, playita, tranquilidad. Yo no sé qué tenía ella en mente que iba a ser su siguiente producción creativa, no sé qué tendría ella ahí pensado, que iba a dibujar, pero yo me la imagino como que ella llegó aquí un remanso, o pensaba ella, y que de pronto prendió la televisión, que luego me corrigió porque no ve televisión, prendió la televisión y se encuentra con esta cosa de la campaña electoral de los Estados Unidos, que bueno, que daba para todo. Y entonces de inmediato yo siento como que Raima no terminó de sacar la ropa de la maleta y ya estaba en la olla metiéndose y metiéndose muy profundamente con cosas que no pensábamos que podíamos hacer. Aquella cosa de la política americana era lejana. Entonces tú que estabas tan metida en tus asuntos de cómo se maneja la política en Venezuela, de cómo es la situación social en Venezuela, a de pronto pasar tu switch y decir, pero espera lo que estoy mirando acá, yo tengo que dibujar sobre esto, ¿no? Yo no sé realmente qué tú esperabas de vivir aquí en Miami, mira cómo te lo digo como cubana, qué tú esperabas de vivir aquí, pero bueno, pero nos has dado esto, ¿no? ¿Cómo fue ese decir, mira, yo tengo que dibujar a este señor, yo tengo que hablar de este señor? Sí, bueno, a mí me da risa esa parte del imaginario, como te decía. Me gusta siempre que la gente me cuente cosas de todo lo que puede ser la estructura imaginativa de cómo llega uno, bueno, a hacer algo, ¿no? En mi caso, yo te contaba, lo más cómico de esto es que yo no tengo televisión y tampoco he tenido televisión en Caracas, porque yo no veo televisión. O sea, la televisión para mí es un efecto de ver algo como muy puntual, pero no tengo cultura televisiva. Y lo que me gusta de la televisión es que me da un sueño y duermo, pero profundo, eso sí, pero más nada. Y bueno, la jerarquía de la información debe ser también que uno, como hay tanto, o sea, eso es una ventana que uno abre y entra un deslave, un chorro de cualquier cosa. Y pasar todo el tiempo jerarquizando lo que vale la pena y lo que no, que en eso estamos todo el día todos, pues quita mucha energía. Entonces, bueno, para mí la web es interesante porque yo puedo como catalogar lo que me nutre y lo que no, ni siquiera lo veo. Y creo que el periodismo y muchos años trabajando en una redacción me ayudaron mucho a entender la jerarquía de lo que es importante en el día. O sea, yo por ejemplo en el periódico, después de toda mi experiencia de prensa, yo veía al día siguiente, no iba al periódico, pero yo veía la primera página y yo sabía cuál de nuestros 3 editores había hecho la primera página, sin saberlo. Simplemente por cómo estaba establecida la información y cómo habían hecho los titulares y cómo había aparecido toda la jerarquía. Una vez que el periódico se vendió, ya a mí eso fue como que me cambiaron la geografía, o sea, ya yo no sabía quién había hecho nada porque era otra propuesta muy distinta. Entonces, bueno, yo sí creo que nos tocó emigrar, nos tocó la decisión obligada de irnos, porque si no, de otra manera, pues la geografía también nos cambió allá. Entonces fue esa idea que creo que es un proceso que estamos viviendo todos. Y en esa búsqueda, por supuesto, llegar a una ciudad como esta, en un momento país de campaña, para mí fue maravilloso, primero ver la amplitud democrática, de decir, bueno, aquí todo el mundo cuenta.
esa caricatura inicial que está allá, donde están votando personas blancas, personas de color, latinos, y hay El de Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, pues nos dice que aquí se respeta todo.